Buenas tardes, mi nombre es Abad. Voy a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos de un examen pasado que se ha planteado en la carrera de Ingeniería Mecánica. ¿Ya? El método dice, bueno, en este caso la pregunta dice, resolver el siguiente circuito por el método de tensiones en los nodos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es recordar las cosas más importantes con respecto a este método, ¿no? Lo más importante que tenemos que recordar es que para la aplicación de la resolución por este método, lo que tienen que hacer es recordar la primera ley de Kirchhoff, ya que dice la sumatoria de corrientes, ¿no ven? La sumatoria de corrientes que entran a un nodo es simplemente igual a la sumatoria de corrientes que salen del mismo nodo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta ley a cada uno de estos nodos, ¿no? A los nodos principales que tengan más de tres ramas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer luego es identificar los nodos presentes en el circuito, ¿ya? Este es un primer nodo porque tiene tres ramas, ¿no? Este es un segundo nodo porque tiene también tres ramas. Este es un tercer nodo porque también tiene tres ramas. Aquí también vemos un nodo, tres ramas diferentes. Este de aquí no es nodo, ¿por qué? Porque es el mismo nodo que este, ¿no? Entonces, no hay que confundir eso tampoco, ¿ya? Entonces, identificamos cuatro nodos, ¿no? El método dice que tienen que escoger un nodo de referencia, ¿ya? Ese nodo de referencia tiene la característica de presentar un valor de potencial igual a cero, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a escoger un nodo eh, preferentemente vamos a escoger un nodo que esté asociado a una fuente de tensión ideal, ¿ya? Con el hecho de evitarnos el planteamiento de una ecuación, ¿ya? Por ejemplo, esta fuente de tensión acompañada con estas resistencias se denomina fuente de tensión real, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en serie con una resistencia, ¿ya? Esta de aquí también, ¿no? Si se puede fijar, aquí hay una fuente de tensión en serie con una resistencia, entonces es una fuente de tensión real, ¿ya? En cambio, aquí tenemos una fuente de tensión que no está acompañada de ninguna resistencia. O sea, es decir, en esta rama solamente está presente una fuente de tensión, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a escoger un nodo de referencia que esté asociado a un nodo en el cual esté presente una fuente de tensión ideal, ¿ya? Podemos escoger este nodo de referencia o convenientemente podemos escoger este. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de colocar aquí un valor de nodo y fíjense que ya vamos a poder encontrar una ecuación directamente sin tener que plantearla. Entonces vamos a escoger este nodo como referencia, ¿ya? Entonces voy a escoger como referencia. Lo que se hace es colocar un punto, ¿eh? Si quieren lo pueden poner este símbolo que se denomina masa o tierra o también neutro, ¿ya? Obviamente ambas cosas son diferentes, ¿ya? Pero para aprender circuitos eléctricos vamos a hacer que esto sea el neutro, ¿ya? El neutro, o su característica más importante que sería que el voltaje es igual a cero. ¿Ya? Entonces vamos a denominar este nodo con el número cero. Ya les voy a decir B sub cero igual a cero. ¿Ya? Vamos a pasar a numerar los siguientes nodos. Este nodo para mí que sea el nodo número uno. ¿Ya? Entonces voy a poner una X y voy a decir nodo número uno. Esta parte de aquí va a ser el número 2. ¿Ya? El número 2 y el que es esta, que sería este de aquí, va a ser el número 3. ¿No? Listo, ya tenemos los cuatro nodos identificados, ya hemos designado un nodo de referencia, ¿ya? Un nodo de referencia en el cual el voltaje es igual a cero. ¿Qué quiere decir estos nodos de referencia? Es decir, estos valores de potencial o de voltaje que encontremos en estos nodos van a estar referidos a este, ¿ya? O sea, es decir, si aquí encuentro un valor de 50, quiere decir que el valor de 50 voltios es referente a este punto. Recuerden que el voltaje es una característica puntual, o sea, es decir, para poder encontrar un valor entre dos puntos diferentes hay que encontrar una diferencia, ¿ya? Por eso es que se designa una referencia. Es decir, este y este voltaje van a estar
calculados con respecto a estas referencias, ¿no? Es decir, si yo cambiara esta referencia, no sé, aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces seguramente los valores que voy a encontrar van a ser referentes a ese. Ya por eso es indistinto el valor, el lugar donde ustedes coloquen el valor del neutro. Simplemente tomen en cuenta a esta fuente de tensión ideal. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a aplicar esta ecuación a cada uno de los nodos. ¿Ya? Entonces voy a comenzar con el nodo 1, ¿no ve? Con el nodo 1. Entonces digo, nodo 1, sumatoria de cocientes que entran igual a la sumatoria de cocientes que salen. Pero, como les decía, con la finalidad de poder evitarnos el planteamiento de una ecuación, podemos ver que el voltaje 1, ¿no? Si se dan cuenta, el voltaje 1, este voltaje 1, va a ser igual al valor de la fuente de tensión, ¿no? Miren. Entonces decimos, el voltaje, ya no es necesario, ¿no? Decimos, voltaje 1, si quieren pueden hacer lo siguiente, menos voltaje 0, porque es una diferencia, ¿no? Voltaje 1 menos voltaje 0 va a ser igual a 50 voltios, ¿no? Pero nosotros sabemos muy bien que el voltaje 0 es igual a 0, porque es nuestra referencia, ¿no? Entonces voy a decir, entonces el voltaje 1 había sido igual a 50 voltios, ¿no? Vamos con el siguiente, el voltaje 2. El punto 2, el nodo 2. Vámonos con el nodo 2. Ahí tengo que aplicar lo mismo, sumatoria de cocientes que entran igual a sumatoria de cocientes que salen. A ver, un ejemplo de cociente que entra. Miren, esta fuente de tensión asociada con esta resistencia generan una cociente, o es decir, aportan una cociente a este nodo en este sentido. ¿Cómo nos damos cuenta del sentido? Se fijan, aquí tenemos la polaridad de la fuente de tensión, ¿no? Aquí está el signo negativo y este es el positivo. Es decir, su polaridad de este lado es el positivo y este lado es el negativo. Entonces la cociente para una fuente de tensión va de negativo a positivo, ¿ya? De negativo a positivo. Entonces, como pueden ver aquí, esta rama está aportando una cociente a este nodo, ¿ya? Y un ejemplo de una cociente que está saliendo, por ejemplo, es esta fuente de cociente, ¿no? Miren, está saliendo de este nodo, ¿ya? En esta dirección, ¿no? Esta también, por ejemplo, está saliendo, miren, de negativo a positivo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las únicas ramas que están interviniendo en este nodo? Son esta 1, esta 2, esta 3 y esta 4, ¿ya? Ahora, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de fuentes de tensión acompañadas de una resistencia, estamos hablando también, por el teorema de transformación de fuentes, ¿no ve? Estamos hablando de que esto puede ser equivalente a una fuente de cociente en paralelo con una resistencia, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, al ver una rama o al ver esta configuración de fuente de tensión con una resistencia, nosotros indirectamente también estaríamos viendo una fuente de cociente en paralelo con una resistencia. ¿Ya? Entonces, aquí voy a escribir, voy a borrar esto del nodo 2, simplemente la equivalencia, ¿ya? De transformación de fuentes, seguramente la saben, ¿no? Entonces voy a decir, aquí tengo una fuente de, a ver, voy a poner recordando, ¿no? Transformación de fuentes. Transformación de fuentes, entonces puedo decir lo siguiente. Entre dos puntos cualquiera, ¿ve? Si tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿ya? Este que sea el punto A y el punto B, decimos que esto puede ser equivalente a una fuente de cociente en paralelo con una resistencia, ¿ya? Una fuente de cociente en paralelo con una resistencia. O sea, es decir, aquí está mi punto A y aquí está mi punto B, ¿no? Ahí está la equivalencia, ¿ya? Entonces, esta rama equivale a dos ramas, así hablando ya más en términos comunes, ¿ya? ¿Qué valores va a tener? Por ejemplo, esta fuente de cociente va a tener el valor de, recuerden la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm dice voltaje igual a cociente por resistencia. Entonces, si quiero encontrar el valor de esa fuente de cociente, voy a decir voltaje sobre resistencia, ¿no ven? ¿Qué sentido va a tener? O sea, es decir, ¿qué dirección va a tener esta fuente de cociente? Miren que he puesto sin dirección, ¿no? Lo que tienen que hacer es despetar esto, ¿no? Si esto va de negativo
bueno, si abajo está el negativo y arriba está el positivo, es decir, si abajo está la barra baja, la barra pequeña y arriba está la barra grande, entonces tienen que ir de negativo a positivo, ¿ya? Entonces la flecha debería estar apuntando hacia arriba, ¿ya? Y esta resistencia se mantiene. Aquí colocarían resistencia. Entonces, simplemente tienen que aplicar la ley de Ohm para poder determinar los valores, ¿ya? Los valores. Entonces, como podrán ver, y como les decía, al ver esta configuración, nosotros mentalmente ya tenemos que asumir de que tenemos esta configuración, ¿ya? ¿Cómo voy a encontrar el valor de cociente? A ver, vamos a aplicar al nodo 2, ¿ya? ¿Dónde estamos? Entonces digo aquí, nodo 2, ¿no ven? Vamos a aplicar sumatoria de cocientes que entran igual a la sumatoria de cocientes que salen, ¿no? Bueno, vamos a aplicar entonces la primera ley de Kirchhoff a lo que es este nodo, ¿no? Hasta el nodo número 2, ¿ya? Para ello voy a identificar qué cocientes están entrando y qué cocientes están saliendo, ¿no? Como les decía, la cociente que está entrando ya tomando en cuenta esta aclaración, para mí es 1, ¿no? Esta de aquí está ingresando. Ahora, ¿qué valor va a ingresar? ¿No? El valor va a ser igual a 120, que es valor de la fuente de tensión, dividido entre su valor de resistencia, ¿no? Tomando en cuenta siempre esto. Fíjense aquí, ¿no? El valor de cociente va a ser igual al voltaje dividido entre el valor de resistencia. Por eso es que yo en este lado de la ecuación, en las cocientes que están ingresando a este nodo, estoy colocando el valor de la fuente de tensión dividido entre la resistencia. ¿Ven? Listo. ¿Qué cociente más estaría entrando? Esta está saliendo, esta ahorita les voy a explicar, esta de aquí también está saliendo. ¿Ya? Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a lo siguiente. ¿Ya? Comenzaremos por las fuentes. Veamos, esta fuente ya la hemos tomado en cuenta, ¿no? Esta fuente de cociente, miren, está saliendo de este nodo. ¿Ya? Entonces voy a colocar 10 directamente, ¿no? Cuidado, cometan el error de decir esta fuente dividida entre esto, ¿no? Tienen que tomar en cuenta de que esto es igual a el valor de cociente. ¿Por qué? Porque es una fuente de cociente, ¿ya? Una fuente de cociente. ¿Qué más? Aquí tenemos una fuente en serie con una resistencia, ¿no? Entonces puedo decir lo siguiente, apelando también otra vez a este criterio, bueno, en este caso a este teorema de transformación de fuentes, ¿no ve? Cociente que sale, entonces voy a decir 100, ¿no ve? El valor de voltaje dividido entre el valor de resistencia, 1. Ya hemos hecho el lado de las fuentes. Ahora me faltaría el lado de las resistencias, ¿no? Porque aquí tenemos una rama con una resistencia, ¿ya? Y también, miren, que para esta rama, como si bien habíamos tomado en cuenta la fuente, nos estaríamos olvidando de la resistencia, ¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta la resistencia, ¿ya? ¿Entre qué nodos se va a conectar? Sería la pregunta, ¿no? Entre los nodos 2 para esta resistencia, por ejemplo, entre los nodos 2 y el nodo 3, ¿ya? De la siguiente manera, les voy a decir, cociente que sale. Algo más que hay que aclarar. Para las resistencias se asume de que la cociente está saliendo, ¿ya? O sea, es decir, esta cociente está saliendo por estas ramas. Estamos asumiendo ese criterio para poder resolver, ¿ya? De la siguiente manera, entonces, vamos a decir, para esta resistencia 6, voy a decir voltaje 3, miren, voltaje 3 menos, perdón, este no es el nodo 3, ¿no? Voltaje 2 menos el voltaje 3, ¿no? Entonces voy a decir voltaje 2 menos voltaje 3, voltaje 2 menos voltaje 3. Todo eso dice dividido entre 6, ¿no? Y ya estaría tomado en cuenta esta rama de aquí. Esta rama de aquí, ¿será necesario tomarlo en cuenta? Ya no, ¿no? Porque no hay un teorema de transformación, ¿no ven? Que nos permita transformar una resistencia en serie con una fuente de cociente en algo parecido. ¿Ya? Entonces, esta resistencia no es necesario tomar en cuenta. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Para esta rama voy a decir voltaje 2 menos voltaje 0, ¿no? Voltaje 2 menos voltaje B sub 0. Todo eso dice dividido entre 3, ¿no? Vamos con el siguiente. Aquí hay otra rama, ¿no? Que ya la habíamos tomado en cuenta para las fuentes, pero nos estaría faltando la resistencia. Voy a decir voltaje 2 menos voltaje
1, es decir, más voltaje 2 menos voltaje 1 dividido entre 1. Ya, déjenme ver por favor. Listo, entonces ya habríamos planteado la ecuación, ¿no? En este caso que corresponde al nodo número 2. Ahora, ¿cuál sería la forma de comprobar que hemos hecho bien? ¿Ya? O una de las formas de comprobar de que habríamos tomado en cuenta todos los elementos es decir lo siguiente. Por cada rama que tenga una fuente de tensión con una resistencia, tiene que haber dos términos, ¿no? Es decir, aquí van a haber dos términos, más dos términos serían 4, más este de aquí serían 5, más este de aquí serían 6. A ver, vamos a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, estamos en lo correcto, ¿ya? Ahora vamos a aplicar, ¿ya? Vamos a aplicar para el nodo número, para el nodo número, bueno, pasamos a plantear la ecuación, ¿no? La primera ley de Kirchhoff al nodo 3, ¿ya? Para ello voy a ayudarme de este pequeño grafiquito. Bueno, en este caso es nuestro circuito que estamos resolviendo, ¿ya? Voy a plantear la ecuación para el nodo 3, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. A ver, sumatoria de cocientes que entran igual a sumatoria de cocientes que salen, ¿no? Entonces, miren, la cociente que entra estaría entrando esta de 10 amperios, ¿no? También estaría ingresando, creo que ninguna más, ¿no? Entonces, esta de aquí, por ejemplo, está saliendo, esta de aquí está saliendo, ¿ya? Entonces, la única que está entrando es la de 10 amperios. Entonces, voy a colocar aquí sumatoria de cocientes que entran igual a la sumatoria de cocientes que salen. Entonces, sería para el nodo número 3, ¿no? ¿Qué cociente está entrando? Hemos dicho la fuente, ¿no? La fuente de cociente está ingresando. 10, ¿ya? Las que están saliendo, entonces tengo que poner el signo de igualdad, ¿ya? Igual dice a las que están saliendo. La que está saliendo para esta fuente sería igual a, primero el valor de la fuente, 200 dividido, dice, entre el valor de resistencia, entonces voy a decir 2, más, vamos con el siguiente, esta fuente también, ¿no? Entonces voy a decir 120 dividido entre 6, ¿ya? Entonces ya hemos tomado en cuenta esta y esta. Me faltarían sus resistencias, ¿no? Entonces voy a decir, para esta primera resistencia de valor 2, voltaje 3 menos voltaje 1, ¿no? Todo eso dice dividido entre 2, ¿eh? Más voltaje 3 menos voltaje 0, más voltaje 3 menos voltaje 0, todo eso dice dividido entre 4, ¿no? Entonces vamos con el siguiente. Voltaje 3 menos voltaje 2, voltaje 3 menos voltaje 2, todo eso dice dividido entre 6, ¿no? Ya tendríamos los 6 términos, contaremos. Hemos dicho por cada rama de fuente de tensión con su resistencia van a haber dos términos, ¿no? Entonces aquí voy a decir un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, cinco, seis términos. Contaremos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Estaríamos entonces en lo correcto. Ya entonces, ya habríamos planteado las dos ecuaciones. Lo que corresponde luego es simplemente resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Ya habiendo planteado las dos ecuaciones, ¿no? La ecuación, esta la del nodo 2 y la del nodo 3 más la primera que hemos planteado que nos dice que el voltaje 1, o en este caso el voltaje en el nodo 1 es igual a 50 voltios. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a resolver el sistema de ecuaciones con dos incógnitas prácticamente, ¿no? Entonces voy a pasar a ordenar un poco los términos y vamos a resolver. Ya entonces para ello voy a utilizar una matriz 2 por 2, ¿no? Ya, entonces voy a empezar a reemplazar el voltaje 1 igual a 50, ¿no? En esta primera ecuación, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar, por ejemplo, aquí 50, ¿no? Entonces voy a decir
120 dividido entre 6 es igual a 20, ¿no? A 20, 20. El 10 se mantiene nomás ahí, ¿no? Más 100 dividido entre uno, 100, ¿no? B2 menos B3 son las variables, entonces los mantengo nomás. B2 menos B3, todo eso dice dividido entre 6, se mantiene. Más, aquí tenemos al voltaje 0, que es igual a 0, ¿no? En este caso voy a decir voltaje 2 dividido entre 3. Siguiente, aquí tengo B1, sabemos que es igual a 50. Entonces voy a decir más B2 menos 50 dividido entre 1, ¿no? Entonces ya habría ordenado la primera ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente página. Entonces aquí también voy a reemplazar los valores. ¿Ya? Entonces voy a decir 10 se mantiene ahí, 10. 200 dividido entre 2 es igual a 100. 120 dividido entre 6, 20. Más B3 menos B1, B1 igual a 50. Entonces voy a decir voltaje 3 menos 50. Todo eso dice dividido entre 2, ¿no? Más voltaje 3, B0 vale 0. ¿Ya? Entonces ya no lo voy a escribir directamente. B3 menos B2. Todo eso dice dividido entre 6. Entonces mis ecuaciones a resolver serían la ecuación, esta sería la número 2 y esta sería la número 1, ¿no? Como podemos ver, aquí ya tenemos la matriz, una matriz 2 por 2, eh, una matriz 2 por 2 que corresponde en este caso a los valores de admitancia, ¿ya? Pero, y este es el vector de voltajes y aquí es el vector de cocientes, ¿ya? Esto sería así, ¿no? Esto sería el siguiente sistema de ecuaciones. Y igual a D por I, ¿no? En términos de ecuación, de matrices, perdón. La matriz de cocientes, ¿ya? Entonces vamos a pasar a resolver este sistema de ecuaciones, ¿ya? Los resultados, a ver si ustedes pueden introducir en su calculadora, también me salen los siguientes. Voltaje 2 dice que es igual a menos 37.32, perdón, 37.73, ¿ya? Voltios. Voltaje 3 igual a menos 99.59. Ya hemos obtenido los tres valores, ¿no? Voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 1. Entonces, por lo tanto, ya tengo los valores para poder determinar las corrientes en todo este circuito, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a proceder, en este caso, a determinar los valores de corriente y las polaridades en cada elemento con la finalidad de poder comprobar el balance de potencias, es decir, las potencias que entregan las fuentes de tensión y de corriente tienen que ser iguales a la potencia que consumen los elementos pasivos, ¿no? En este caso las resistencias, ¿ya? Para ello voy a empezar a determinar estos valores de corriente, ¿ya? Entonces, para ello vamos a seguir una metodología que es bastante sencilla, ¿ya? Pero que sí es un poco largo, pero es bastante sencilla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si quiero determinar la corriente por esta rama, miren, por esta rama, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a dibujar esa rama. Vamos a dibujar esa rama tal cual está, ¿no? Entonces vamos a empezar a dibujar. Decimos lo siguiente. Tenemos ahí una fuente de corriente, de tensión, perdón, y aquí tengo una resistencia, ¿no? Lo que tengo que marcar es lo siguiente. Aquí dice voltaje 2, ¿no? Entonces eso tiene que estar bien claro. Aquí dice voltaje 1. También tiene que estar claro, ¿ya? Entonces me dibujo. Me dibujo eso. Aquí tengo 100 voltios. 100, ¿no? 100V y esto vale 1, ¿ya? Entonces quiero determinar la corriente. Entonces, aquí tengo ya el esquemita que les decía, solamente el dibujo de la parte de la corriente en la cual quiero determinar, ¿ya? Lo que van a hacer es lo siguiente, o lo que se hace, ¿ya? Agarramos este punto, dice voltaje 1, ¿no? Voltaje 1,
y vamos a dibujar sobre este punto una fuente de tensión, se podría decir imaginaria. Simplemente nos sirve para poder determinar el valor de cociente en esta rama, ¿ya? Entonces, para ello también tenemos que ver la polaridad, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí tenemos el voltaje 1, dice que vale 50 voltios, positivo, ¿no? Entonces, voy a ir a mi dibujo y voy a dibujar una fuente de tensión a continuación de este punto, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? Este punto, ahí está. Dice una fuente de tensión con la polaridad, o en este caso con el lado con polaridad positiva en el punto. O sea, como dice voltaje 1 igual a 50 voltios, entonces el lado positivo tiene que estar en el punto. ¿Ya? Nos prolongamos, entonces esto vale 50 voltios, ¿no? Nos vamos al punto 2. ¿Ya? Punto 2. Entonces veamos qué valor tiene el punto 2. Ah, negativo, dice, ¿no? Como dice negativo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar una fuente de tensión, ¿no? A continuación de este punto 2, pero con el terminal con polaridad negativa a continuación del punto 2, ¿no? O en este caso del nodo 2, ¿ya? Y luego simplemente cerramos el circuito, ¿ya? Y si se dan cuenta es un circuito súper sencillo, ¿no? Súper sencillo. Entonces aquí ya podemos determinar el valor de cociente, ¿no? El valor de cociente que no sabemos en qué dirección está. Para que podamos determinar el sentido de dirección de la cociente, lo que tenemos que hacer es reducir, o tenemos que simplificar, o tenemos que de alguna manera encontrar un equivalente de esas tres fuentes de tensión, ¿ya? Un equivalente de esas tres fuentes de tensión para poder tener una sola fuente, ¿no? Una sola fuente con unas resistencias. Es decir, mi objetivo va a ser determinar una fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿no? Entonces voy a pasar a dibujar, ¿ya? Ahora, lo importante de este procedimiento es poder determinar, en este caso, el valor, o en este caso, la polaridad de la fuente de tensión resultante, ¿ya? Entonces aquí va a venir una fuente de tensión, ¿ya? Una fuente de tensión, que no sabemos qué polaridad tiene, ¿no? La resistencia obviamente va a ser 1. Ahora, ¿cómo se hace o qué procede para poder determinar el valor y, en este caso, la polaridad de mi fuente de tensión resultante? ¿Ya? Lo único que tienen que hacer ustedes es alinear todas las fuentes de tensión, digamos que arrastramos todo esto, y todos en línea, o en este caso viendo desde un punto de vista, ¿no ven? Ver qué polaridades tiene. Por ejemplo, esta fuente tiene una polaridad positiva arriba y negativa abajo, ¿ya? ¿Qué pasa si esto yo lo bajo a este lado, ¿no? Es decir, toda esta rama lo bajo a este lado. Voy a tener la polaridad negativa arriba, ¿no? Y la polaridad positiva abajo. ¿Ya? Entonces quiere decir que esta fuente de tensión B2 está en oposición a esta fuente de tensión de 100 voltios. ¿Ya? Lo mismo pasa con esta fuente de tensión de 50 voltios. Si yo lo bajo a este lado, voy a ver que su terminal negativo está apuntando hacia arriba y si su terminal positivo está apuntando hacia abajo, ¿no? O sea, es decir, la fuente de tensión de 50 voltios también está en oposición a la fuente de 100 voltios, pero sí está a corriente, o se podría decir en la misma polaridad que este B2, ¿no? Entonces, por lo tanto, la polaridad, bueno, lo que tenemos que observar también son los valores, ¿no? Miren, voltaje 2 dice que es igual a menos 37,73, ¿no? Voy a anotarme eso aquí. Voltaje 2 igual a menos 37,73. En este caso, como ya hemos puesto, como ya hemos dibujado con el signo negativo en este punto, ya no es necesario colocar el signo, ya no es necesario colocar el signo, porque puede traer confusiones, ¿ya? Entonces, miren, las que están a cociente, se podría decir, ¿no? Las que están a cociente o están en el mismo sentido, las vamos a sumar, ¿ya? Es decir, estas dos las vamos a sumar, ¿no? Pero estas dos, o bueno, esta la vamos a restar con estas dos, ¿ya? Con la finalidad de poder encontrar una fuente de tensión equivalente. Por lo tanto, y a simple vista, podemos ver de que 50 más 37, 73 es menor a 100 voltios, ¿no? Por lo tanto,
La polaridad que va a predominar en este circuito equivalente va a ser justamente la de 100 voltios, ¿no? Entonces voy a dibujarme la polaridad de 100 voltios. Ahí está, ¿no? Entonces va a tener un resultante, le vamos a llamar B, ¿ya? Ese B va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 100, ¿no? 100 menos 50 y menos 70, bueno, perdón, 37,73 voltios, ¿no? Voltios. Sacando entonces, o en este caso utilizando la calculadora, voy a tener que el valor de voltaje había sido igual a ¿cuánto? Teníamos que hacer unas de estas, ¿no? 12,27 voltios. Ya tenemos, ¿no? 12,27 voltios. Este circuito es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque solamente tiene una fuente y cuando solamente hay una fuente, la dirección de la corriente la impone la fuente. Es decir, para una fuente cualquiera, la dirección siempre va a ir de menos a más. Eso solamente ocurre cuando hay solo una fuente. Ya cuando hay más fuentes, por ejemplo, aquí, digamos, ¿no? Cuando ya hay muchas fuentes, no siempre se va a cumplir eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien esta fuente quiere que la corriente vaya en este sentido, de abajo hacia arriba, todo este sistema, ¿no? Todo este sistema puede que le quiera imponer una corriente hacia abajo, ¿ya? Entonces, puede pasar, ¿no? Como no puede pasar, pero es muy importante de que sepan. Pero en este caso, como solamente hay una fuente y no hay nada más externo, excepto una resistencia que no tiene influencia en la dirección de la corriente ni en la polaridad, entonces la corriente va a ir de abajo hacia arriba, ¿no? De negativo a positivo, ¿ya? Y el valor y su valor también es bastante sencillo de determinar, ¿no? Simplemente se calcula con la ley de Ohms. Voy a decir, voltaje, ¿no? Voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, ¿no? Por lo tanto, yo quiero la corriente. La corriente, entonces, por mi resistencia 1, ¿no? Había sido igual a ¿cuánto? Al voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, el voltaje habíamos determinado que es 12,27, ¿no? 12,27. La resistencia es igual a 1. Sabemos que tiene unidades de voltaje, voltios y ohmios, entonces esto va a ser 12,27 amperios, ¿no? Entonces ya tenemos un resultado parcial de la corriente en esta rama, ¿no? De la misma manera se procede para todos los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, y vamos a hacer para esta rama de aquí, ¿no? Entonces, para ello tenía que dibujarme esta pequeña rama más sus dos nodos, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a dibujarme esa resistencia, tengo aquí, ¿no? Ahí están, ¿ya? Esta es la resistencia, vemos, ¿no? Voltaje 2 y voltaje 0. Ya, listo. Aquí voy a dibujar voltaje 2 y voltaje sub 0, ¿no? ¿Qué valor de resistencia tiene? 3, ¿no? Aquí voy a colocar 3. Ahora, quiero saber en qué sentido va a circular la corriente. Simplemente tengo que fijarme, o puedo ayudarme de ese esquema que les decía. El voltaje 2 había sido menos, ¿no? Voy a decir negativo apuntando al punto o al nodo, y esto se convierte en B2, ¿no? B0 sabíamos que es igual a 0, entonces directamente unimos con o cerramos el circuito, ¿no? Entonces aquí también, como podrán ver, es fácil determinar el sentido de la corriente. Va a ir de negativo a positivo, ¿no? Negativo a positivo. ¿Qué valor va a tener la corriente? Otra vez, voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces, la corriente que circula por la corriente que circula por la corriente que circula por la resistencia 3, ¿no? Entonces voy a anotar aquí, corriente por 3 va a ser igual a ¿cuánto? Al valor de voltaje, ahí está B2 dividido entre el valor de resistencia, entonces voy a decir 3, ¿no? 3. ¿Esto cuánto va a ser igual? Voltaje 2 sabemos que es igual a, ahí está, ¿no? ¿Dónde está? 37,73, ¿no? 37,70. Todo eso dice dividido entre 3, ¿no?
Esto me va a dar igual a, eso me da un valor de 12.57. 12.57 amperes, ¿no? Entonces, de la misma manera, ya conocemos la dirección de cociente por esta rama, ¿no? Por esta rama no es necesario determinar. ¿Por qué? Porque la dirección de cociente la impone la, la fuente. O sea, es decir, directamente nosotros podemos decir, aquí si quieren, ¿no? La cociente por 5 va a ser igual a, ¿cuánto? A 10 amperes, ¿no? 10 amperes. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que ver? A ver, ¿qué más nos falta? Ah, nos falta esta de aquí, ¿no? Esta rama de aquí. 6 y 120. 6 y 120. Entonces me paso a dibujar lo mismo, ¿no? Lo mismo. Ahí está, ¿no? 6 y 120. ¿Listo? Nos dibujamos los nodos, que es muy importante. Aquí digo punto 2, bueno, o nodo 2 y el nodo 3, ¿no? Aplicando este concepto, podríamos decir, a ver, veamos qué valores tienen. Ah, ambos habían sido negativos, ¿no? Entonces, como ambos son negativos, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a conectar el lado negativo a ese lado, ¿ve? Denotando a B2. Y aquí voy a también colocar el lado negativo apuntando a ese lado, ¿no? Listo, B3, ¿no? Entonces, otra vez tengo que determinar un equivalente, ¿no? Un equivalente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tengo que determinar un equivalente, voy a fijarme primero las polaridades, ¿no? A ver, ¿cuál estará en cociente con esta fuente de tensión? A ver, el signo negativo, esta está en oposición, ¿no? A ver, veremos esta. Ah, esta había estado en cociente, ¿no? Entonces voy a decir, el voltaje total va a ser igual a este voltaje más este voltaje, ¿no? Voy a decir 120 más B2 menos esta, ¿no? Que está en oposición, ¿no? Entonces voy a decir menos B3. Entonces el voltaje total del circuito, ¿no? Va a ser igual a el valor de la corriente que circula por aquí, ¿no? Ah, que va a tener dirección impuesta por la fuente de mayor. O sea, es decir, 120 va a imponer su... Bueno, 120 y B2 van a imponer su dirección, ¿no? Su dirección. Entonces digo por cociente multiplicado por valor de resistencia. El valor de resistencia es igual a 6, ¿ya? Entonces voy a decir la cociente por 6, ¿no? La cociente por 6 había sido igual a 120, ¿ya? 120 más B2 que vale 37,73, ¿no? Menos B3 que vale 99.59, ¿no? Todo eso dice dividido entre cuánto, entre 6, ¿no? Entonces nos toca calcular ese valor, ¿ya? A ver, voy a hacer la operación 120 más 37,73 menos 99,59 dividido entre 6, ¿no? Eso me sale un valor de 9,69. 9.60. 9.69, ¿no? 9,69 amperes, ¿ya? A ver, ¿qué más? La dirección ya está dada, ¿no? Vamos a ver qué más nos falta. Ya tenemos la cociente por aquí, conocemos. Solamente nos faltaría determinar por esta y por esta, ¿no? Por 2 y por 4, ¿ya? Entonces vamos a dibujarnos para esta rama de aquí. 2 y 200. A ver, entonces decimos lo siguiente. Nos dibujamos el pequeño circuito. Aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos una fuente de tensión, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ver, ¿no? Veamos qué tal. Ahí está, 1 y 3, ¿no? Los extremos, 1 y 3. Entonces aquí voy a anotar 1 o voltaje 1, ¿no? Y aquí voy a anotar voltaje 3. Esto tiene un valor de 200 y esto tiene un valor de
2, ¿no? Quiero determinar el valor el sentido de circulación y el valor de la corriente. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Sabemos que V1, ¿no?, es igual a 50 voltios positivo. Entonces, por lo tanto, el lado con polaridad positiva lo conecto a V1, ¿ya? Entonces, esta fuente de aquí ya representa V1, ¿ya? Y a V3 voy a anotar el negativo conectando a ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro resultado es negativo. Y a continuación vamos a cerrar el circuito, ¿no? Veamos B3. ¿Dónde está B3? ¿Ve? 99,59. Entonces voy a anotar, nos anotamos el valor, 99,59 voltios, ¿no? Esto vale 50 voltios. Entonces, cuando tenemos ya esta configuración es bastante sencillo determinar el sentido de circulación de la corriente, pero tenemos que analizar primero las polaridades, o en este caso la disposición de las fuentes de tensión, ¿no? Miren, esta fuente está en corriente con esta, ¿no? Si se dan cuenta, miren, el positivo está arriba, y si esto traslado aquí, su positivo también estaría arriba, ¿no? Esta de aquí, miren, si la traslado hasta este lado, el negativo va a estar hacia arriba. Entonces, por lo tanto, estos dos están en oposición a este, ¿no? Entonces, nos quiere decir que el potencial resultante va a ser igual a la diferencia entre esto, menos esto y menos esto, ¿no? Entonces, como podemos ver, son 200 y es mayor a 99,59 más 50. Entonces, por lo tanto, el sentido de circulación de la corriente va a ser impuesta por esta fuente de aquí, ¿no? Es decir, de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba. Listo, entonces pasamos a determinar con esas consideraciones, ¿no? Digo 200, ¿no? 200 menos, aquí está, menos 99,59 menos 50, ¿no? 99,59 menos 50. Esto va a ser igual a el voltaje, esto es el voltaje total, ¿no? Va a ser igual, por lo tanto, al valor de corriente multiplicado por resistencia, ¿no? Entonces, la corriente total había sido igual a 200 menos 99,59 menos 50, ¿no? Todo eso dice dividido entre 2. Entonces voy a pasar a operar, ¿no? 200 menos 99,59 menos 50. Todo eso dice dividido entre 2. 25, 21, ¿no? Amperes, ¿ya? Ya habríamos determinado entonces el valor de corriente y además su sentido de circulación en estas ramas. No solamente nos faltarían en la de 4, 0 y 3. Entonces vamos, dibujemos de una vez eso. Nos dibujamos. Aquí tengo 0 y aquí tengo, bueno, B0 y B3, ¿no? Entonces, B0 directamente lo prolongamos, B3 sabemos que es negativo, entonces le colocamos el signo negativo arriba y cerramos el circuito, ¿no? Entonces, podemos ver que la dirección de corriente va a estar en este sentido, ¿ya? Valor I, ¿no? Entonces, si no me equivoco, tiene un valor de 4, ¿no? 4, ahí está. Entonces voy a decir el voltaje 3, o en este caso el voltaje, sí, el voltaje 3 va a ser igual a el valor de corriente multiplicado por resistencia, ¿no? Entonces voy a decir, la corriente había tenido un valor de voltaje 3, ¿cuánto vale? 99,59, ¿no? 99,59. Dividido, dice, entre 4. Entonces el valor de corriente había sido igual a 24,9, ¿no? 24,9 amperes, ¿ya? Entonces, con estas operaciones auxiliares, lo que hemos hecho es determinar el sentido de circulación de la corriente más su magnitud. Es decir, miren, por ejemplo, para ese elemento tenemos lo siguiente, ¿no? Está en este sentido. Entonces voy a dibujar, voy a pasar a dibujar, y eso es importante que ustedes también hagan en su examen, ¿no? Voy a pasar a dibujar el sentido de la corriente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para este elemento, la corriente está en este sentido, ¿no? Para uno, también va a estar en este sentido, ¿ya? Ahí está, ¿no?
Cociente, entonces, aquí tenemos también cociente. Algo que tienen que saber es que al pasar una cociente por un elemento pasivo, este lo polariza de la siguiente manera. Cuando pasa una cociente de derecha a izquierda, entonces el signo positivo corresponde a la derecha o a la cola de la flecha, como quien dice, y el negativo corresponde a la punta. ¿Ya? Nos vamos fijando de las siguientes también, ¿no? Miren, para 3 está yendo de derecha a izquierda, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces vámonos a 3, voy a decir, de derecha a izquierda. ¿Qué polaridad? Positivo a la cola, negativo a la punta. Vámonos a ver el siguiente. Aquí tenemos, ¿no? Miren, por 6 está yendo de derecha a izquierda, ¿ya? ¿Dónde está la resistencia 6? Ahí está, ¿no? Entonces voy a decir de derecha a izquierda, positivo, negativo, ¿no? Busquemos los demás. A ver, ¿dónde estamos? Aquí tenemos igual la rama 1, 2, ¿no? Esta con resistencia 2, perdón, es hacia arriba, ¿no? Entonces digo, por aquí, entonces, la corriente es positivo, negativo, ¿no? ¿Dónde más nos falta? Nos falta por, ahí está, ¿no? Por 4 de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces aquí voy a pasar a dibujar de izquierda a derecha, positivo a la cola, negativo a la punta de la flecha. En esta rama, como les decía, no es necesario determinar. ¿Por qué? Porque la cociente ya está impuesta por esta fuente. Es decir, la fuente va a dar una cociente en este sentido. ¿Ya? Entonces voy a colocar ahí, redundando un poco, ¿ya? Positivo, negativo. Entonces, de alguna manera ya hemos determinado todos los valores, o sobre todo las direcciones de cociente, ¿ya? Que nos van a poder determinar el valor de voltaje, ¿ya? A ver, entonces a continuación lo que nos corresponde es encontrar valores de voltaje, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es, con la finalidad de poder igualar las potencias, vamos a generar una tablita. Ahí ya tenemos la tabla, ¿no? Está una tablita con los valores, en este caso con la cantidad de resistencias que tenemos, y aquí vamos a proceder a calcular valores de resistencia, bueno, perdón, cociente y voltaje, ¿no? Entonces voy a proceder a copiar. A ver, tengo resistencias del 1 al 6, ¿no? Del 1 al 6. Entonces vamos aquí, ¿no? Voy a copiar. Voy a decir con negro 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? La cociente ya la hemos determinado. Por ejemplo, para el valor, para la cociente, para la resistencia de valor 4, miren, 24.9, ¿no? Entonces paso a llenar la tabla, ¿no? Vamos con el siguiente. A ver, para la resistencia con valor 2 ohmios, ¿no? 25, 21. Entonces aquí voy a colocar 25, 20, 21, ¿no? Vamos con el siguiente. A ver, aquí tenemos por la de 6, 9,69, ¿no? 9.69. Por aquí, por la de 3, estamos haciendo, bueno, está circulando una corriente 12,57, ¿no? 12, 12,57. ¿Ya? Y por la de arriba, miren, está circulando una corriente de 12,27, ¿no? 12,27. Y por la 5 está circulando una corriente de 10, ¿no? 10. Entonces, la forma de calcular de manera directa todos los valores es multiplicar por ley de Ohm, ¿no? Voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, ¿ya? Entonces voy a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces, para el primer término, por ejemplo, es directamente 12,27, ¿no? 2 por 25,21, 50,42, ¿no? Ese es valor de voltaje, 50,42. 3 por 12,57, 37,71, ¿no? 37,71. 4 por 24,9, 99,6, ¿no? 99,6. 5 por 10, 50. 6 por 6 no, perdón, 6 por 9,69. 58,14. 58,14. A continuación vamos a determinar el valor de potencia. Ustedes saben muy bien que potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no ven? Entonces voy a decir
1227 por 1227. Me da un valor de 150.55, ¿no? Abajo 2521 por 5042, 1271.09, ¿no? Abajo 12.57 por 3771, 474, 474.01, ¿no? 24.9 por 99.6, 2480.04. 50 por 10 serían 500 directamente, ¿no? 9.69 por 58.14, 563.38. Entonces realizamos la sumatoria de todos ellos. Voy a decir más 500 más 2480.04 más 474.01 más 1271.09 más 150.55, ¿no? Me da un valor de 5439.07 watts, ¿no? Entonces, esta es la potencia total consumida. Entonces, en un anterior ejercicio habíamos resuelto esto mismo, pero por el método de mallas, ¿no? Entonces hay que proceder a comparar. Básicamente tendríamos que comparar cocientes y valores de potencia, ¿no? A ver, veamos. A ver, el valor de potencia total, miren, 5438, y aquí sale 5439. Es una diferencia de 1 watt que prácticamente nos da, y aquí tenemos un 0,82, ¿no? Es decir, prácticamente son los mismos, ¿no? Veamos las cocientes, miren, 1226, 50, 42, 1226, 50, 42, a valores de voltaje, ¿no? Como verán, no hay diferencias en los resultados, ¿no? Es decir, si seguimos la metodología propuesta, ¿no? Directamente ustedes tendrían que resolver o tendrían que encontrar cualquier valor, ¿ya? No vamos a hacer o no se va a hacer la igualación de fuentes para este método. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho en esta parte, ¿no? En el ejemplo de cocientes de malla para el mismo ejemplo. Bueno, eso es todo. Hasta luego.